agradecer mucho, pastor. Nuestro esposo. No silenciada. Pozos, qué bueno. Mucho gusto, pastor. Entonces lo vamos a dejar a usted y el tiempo es de usted, Pastor Pozo. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, hermana María. ¿Me escuchan? Perfectamente bien, pastor. Bueno, me da mucho gusto nuevamente compartir con ustedes. Acabo de terminar la predicación acá en nuestra iglesia y ahora tengo el grato placer de compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mí me llena todo esto y estoy muy contento por ello. El mensaje de este sábado lleva por título Preparados para la traslación. Y el pensamiento que va a ser clave para esta tarde lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, que dice así, en el versículo 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Qué hermoso pasaje, cada vez que lo leo me entusiasmo, me lleno de una alegría, porque dice que no debemos perder nuestra confianza, que el que ha de venir vendrá, dice, y no tardará. Y para este momento glorioso, para esta segunda venida, tiene que haber una preparación especial, que es la que vamos a comentar hoy, en cuanto al carácter, en cuanto a la alimentación, en cuanto a los hábitos, en cuanto a las palabras que deben salir de un corazón regenerado para que esté preparado para la traslación. Vamos a ver varios puntos, incluso hasta el orgullo, que debemos desechar la vanidad. Muchas veces en la iglesia, este pecado que es el orgullo, se deja pasar con tanta liviandad. Se ponen personas adelante que se saben que tienen este problema. Pero vamos a tocar este punto para nosotros mismos, porque hay algo muy preocupante si usted es orgulloso, si es orgullosa de lo que ha conseguido en la vida, de alguna casa, algún hijo, algún dinero, o que es hermoso, quizás usted está orgulloso por algo. Dice en Habacuc 2:4, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Impactante declaración. Dice que una persona que es orgullosa, su alma, su corazón no es recto. Y así vamos a ver varias
de estos obstáculos que debemos vencer para poder estar listos para cuando Cristo venga, porque el que ha de venir vendrá, mis hermanos, y dice la Escritura, no tardará. Ese es el momento más grandioso de la historia de este mundo. Va a ser el momento más sublime de la experiencia nuestra en nuestra vida. Así que vamos a estudiar cómo el enemigo trata de cambiarnos esa corona, ese triunfo juntamente cuando venga el Señor Jesús. Porque hay obstáculos que van a ser puestos en nuestra vida. Por ejemplo, cómo reaccionamos ante el sueño. ¿Se pone usted de mal carácter? ¿Actúa mal? O quizás ante el cansancio. O quizás frente al hambre, porque hay esposos, hay maridos, que cuando la esposa se demora en hacer el arroz, por ejemplo, o hacer el almuerzo, ya se enojan. ¿Cómo vamos a esperar la segunda venida con defectos que ya debiéramos haber superado? Que somos como niños, como pequeños que todavía no hemos entendido que la religión debemos aplicarla a la vida diaria. Los lunes, los martes, los sábados, cada día de la semana. No solamente en el día especial, el día sábado. Y la Biblia nos amonesta en cuanto a esto en Mateo 16, verso 24, que enfoca o redondea todo lo que vamos a tratar hoy. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¡Qué tremendo! Si usted quiere ser discípulo de Jesús, si usted quiere andar en las sendas del Maestro, dice que hay un requisito para todos aquellos que quieren ir con Él, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir la senda del Hijo del Hombre, seguir la senda del Cordero que lo dio todo, que sufrió, que fue pobre, que se humilló, que derramó gotas de sangre, de sufrimiento, para redimir, para salvar al que estaba en pecado, para el ingrato, para aquel que era indiferente. Y para tener esa experiencia debemos ser moldeados. Para esperar esta segunda venida debemos cultivar toda área de nuestra vida. Aunque sea difícil, aunque haya la infidelidad, esté por doquier. En Testimonio, tomo 5, en la página 79, nos habla de esto. El espíritu que prevalece en nuestros días es el espíritu de infidelidad y de apostasía. ¡Qué tremendo! Es muy difícil avanzar espiritualmente con el espíritu que prevalece en estos últimos días, pero vamos a tener que lograrlo porque es la norma, es donde el Señor nos quiere poner la semejanza del Maestro. Y hace unas semanas atrás hablamos acerca de este gran hombre que fue llevado al cielo sin ver la muerte, o sea, hablando de Elías. Dice en el Deseo de toda la gente, la página 205, otra gran verdad que nos trae la inspiración, dice así: el Señor pasó por alto la casa de Israel y halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido. Pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido. Y aquí vamos a tener otra gran verdad que nos ayuda para prepararnos para la segunda venida. Dice que Elías fue llevado donde una mujer que no pertenecía al pueblo escogido. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puede ser posible esto? ¿No acaso había hijos de Dios en Israel? ¿No acaso estudiaban ellos la ley? ¿No acaso habían doctores en la ley? ¿No acaso guardaban el sábado, dan el diezmo de eneldo, de la menta, de todo eso? ¿Por qué entonces fue llevado Elías donde una mujer que no pertenecía al pueblo? La respuesta nos enseña que no basta, mi hermano, seguir una liturgia cada sábado. No basta tener el nombre escrito en el libro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque nuestra condición delante de Dios va a depender si acaso ponemos en práctica lo que aprendemos
o por nuestra vida práctica despreciamos la luz que cada sábado nos enseña el predicador, el pastor o quien sea, cuando escuchamos un mensaje. Es muy importante primeramente aclarar esto, que es fundamental para la preparación, para estar en pie cuando Jesús venga en gloria y majestad. Dice así, la página 206 del Deseo de toda la gente. Nuestra situación delante de Dios depende, escuche bien, no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. Así, aún los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. ¡Qué bárbaro! Aquí está diciendo claramente que nuestra relación delante de Dios depende de la luz que la pongamos en práctica. Pero dice además que los paganos, digamos, gente de otras religiones, gente que conoce poco la Biblia, pero dice que si ellos viven de acuerdo a esa poquita luz que tienen, entonces ellos están mejor que nosotros, que llevamos años, que nos hemos leído todos los libros de Elena de White, que vamos sábado tras sábado a la iglesia, que damos el diezmo. Pero nuestro carácter todavía no está adecuado a la Escritura. Nos entra por un oído y nos sale por otro. Sábado tras sábado aquí en la cadena se enseña, se educa, se muestra el camino en distintas áreas de la Biblia, en salud, en las enfermedades, en la conducta, el trato de padre con los hijos, etc. Pero ¿cuántos de los que escuchan el mensaje lo ponen en práctica? Así que, mis hermanos, no nos podemos hacer los indiferentes con respecto a eso, porque es claro, ustedes saben también que aparece en la Biblia los leprosos en los tiempos de Eliseo, que dice que había leprosos en Israel en los tiempos de Eliseo y que fueron pasados por alto para recibir el don del cielo cuando se presenta a Naamán, un extranjero. Lo mismo que la viuda de Sarepta, que era extranjera, recibió el don de Dios. En la página 206 del mismo libro dice, pero Naamán, noble pagano, que había sido fiel a sus convicciones de lo recto y había sentido su gran necesidad de ayuda, estaba en condiciones de recibir los dones de la gracia. No solamente fue limpiado de su lepra, sino también bendecido con un conocimiento del verdadero Dios. Gloria al Señor por eso. Porque aún siendo pagano, Dios mira y trata de salvar. Pero dice que había una cualidad en Naamán que es la misma cualidad que la viuda de Sarepta cuando ayuda a Elías. Dice que Naamán había sido fiel a sus convicciones de lo recto. Aunque era pagano, no sabía todo. Pero de lo que sabía era fiel, mi hermano. Eso es lo que quiero compartirles. Que el verdadero Hijo de Dios, aquellos que van a formar los 144,000, que van a seguir al Cordero por donde quiera que va, van a tener una preparación mental, física, espiritual, de carácter. Se va a notar en las palabras, en el trato que ellos dan a su prójimo. Otro ejemplo de lo que venimos comentando lo encontramos en la vida de Juan el Bautista, que también lo mencionamos la vez pasada. Que para ser el pueblo de Dios no basta decir que lo somos, mis hermanos. Todas las iglesias dicen que son el pueblo de Dios. Pero el Señor va a ver los corderos, los va a separar de los cabritos. No basta registrar el nombre, como se ha hecho en forma legal, de adventistas del séptimo día. Ustedes saben que la conferencia general, que está allá en Silver Spring, en Estados Unidos, dice que adventistas del séptimo día son aquellos que solamente están conectados con Silver Spring, en Maryland. No se puede hacer dueño a alguien del nombre que representa al pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios, mi hermano, es aquel que tiene su carácter y su vida en armonía con sus mandamientos. Por eso que en la página 82 del Deseo de toda la gente, me encanta ese libro, por todo lo que ahí muestra. Dice, Juan, hablando de Juan, declaró a los judíos
que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión es inútil. Escuche bien lo que viene a continuación. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Así de simple, ahí termina la cita. Por eso que recién dijimos que aquella persona que se enorgullece, que se siente orgullosa por algún logro de la vida, por algún trabajo, por una casa, por alguna profesión, dice que su corazón no es recto. No es su pueblo, mi hermano. Aunque esté dirigiendo en la iglesia, aunque esté animando a la sociedad de jóvenes, lo que realmente el Señor va a ver, que la vida que nosotros desarrollamos, nuestro carácter, está en armonía o no está en armonía con la palabra del Señor, con su ley. A veces se piensa que si alguien no está bajo el control de la asociación, no tiene la facultad de enseñar. Y ahora podríamos preguntar, ¿cómo es que Juan el Bautista, que no fue a ninguna universidad, él fue el mayor de los profetas? No fue a una institución de teología a graduarse. Él fue al desierto. Incluso se menciona en el Deseado de toda la gente, en la página 76, que si él hubiera ido a estudiar a esos institutos, a estas universidades, él hubiera sido arruinado para esta causa. Porque el siervo de Dios, o el pastorado, o el ministerio, mi hermano, es un don. No es una profesión. Porque la gente, los hermanos, todavía piensan como el mundo. Claro, estudia en la universidad, se titula arquitecto. Estudia en otra universidad, se titula ingeniero. Pero en las cosas de Dios no es así. Y acá, en el Deseado de toda la gente, la página 76, dice que lo hubiera arruinado. Dice, en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio. Pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Así que debemos ir corrigiendo enseñanzas que han sido mal hechas durante años entre la Grey, entre la sociedad. Por eso que incluso Juan no reconoció la autoridad del Sanedrín, ni pidió su sanción sobre la obra. Él se puso a bautizar. No les pidió la autorización y la Biblia dice que él bautizaba. Y en la página 106 dice que Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betabara. Así que debemos entender bien cuál es el camino. Primeramente, no podemos estar tranquilos sabiendo que somos adventistas del séptimo día, pero somos nominales, que no practicamos, no vivimos, no ha sido hecho un cambio interno en nuestro carácter, en nuestro ser. Porque podemos encontrarnos una sorpresa cuando el que ha de venir vendrá, dice, podemos encontrarnos una sorpresa. Y hay un ejemplo en Lucas 9, 49, 50, que muy pocas veces se predica acerca de esto, acerca de Santiago y de Juan, cuando encuentran a otros hombres que están predicando, pero que están aparte del Salvador, aparte del Mesías. Dice Lucas 9, 49, 50, dice así. Entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Ellos estaban pensando que estaba haciendo una buena obra contra este hombre que estaba trabajando en la viña, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero ellos, como pensaban en una institución, en una organización, que los que no estaban con el maestro, que no estaban con ellos, entonces no podían ellos hacer nada sin su autorización. ¿Y saben lo que era? Lo que los llevó a Santiago y a Juan era que estaban celosos. Imagínense, los discípulos que estaban con Jesús, Santiago, Juan, el discípulo amado, todavía tenía ciertas características
que le impedían ver las cosas correctamente. Estaban celosos. En Hechos de los Apóstoles, en la página 449, dice: Santiago y Juan creyeron que al impedir que ese hombre obrara, lo hacían teniendo en vista la honra del Señor. Pero comenzaron a darse cuenta de que estaban celosos, que estaban preocupados de su propio honor. Reconocieron su error y aceptaron la reprensión. Gloria a Dios que estos discípulos eran humildes. Reconocían que habían actuado indebidamente. Pero hoy en día muchas personas nominales, muchos adventistas nominales, piensan que si no se está conectado con ellos no se está haciendo la obra de Dios. Pero acá dice que ellos estaban celosos de aquellos que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces, debemos tener colirio espiritual para ver todas las circunstancias, todas las situaciones, para prepararnos para la segunda venida. Porque el Padre quiere y va a tener un pueblo que va a estar físicamente correcto, va a estar espiritualmente y va a estar guardando todos sus mandamientos en la fe, no en cualquier fe, sino en la fe del Mesías, en la fe del Hijo de Dios. Los que tienen la fe de Jesús, dice la Escritura. Este mensaje de este sábado va encaminado para darnos cuenta de las correcciones, de los cambios que debemos realizar para prepararnos para encontrarnos con el Hijo de Dios. Y eso mismo hace el Señor. Nos va mostrando nuestras flaquezas, nuestras debilidades, para que podamos avanzar en esta experiencia y crecer. No solamente irnos a sentarnos el sábado en la mañana y salir igual, salir sin cambio. Dice en Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 65 y 66, dice: Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Vean qué tremendo. A cada momento, a cada instante, las situaciones difíciles que podamos pasar, en realidad Dios las usa para mostrarnos lo que hay interiormente. Sigue diciendo: algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer. Mi hermano, si tú ves que, por ejemplo, en la Reforma Pro Salud, el Señor ve que algún alimento te hace mal, y tú te rebelas ante ello, ante el café, ante la carne, porque hay muchos, incluso pastores, ministros, que son carnívoros. Si tú ves que te rebelas contra esto, acá dice que hay una obra que debes convencerte de que tienes una obra que hacer. Sigue diciendo: algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad, y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo, sigue diciendo, para ver si quieren sacrificar sus ídolos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía, gloria a Dios, y estarán preparados para la traslación. ¡Qué maravilloso mensaje! Aquí nos desnuda nuestro interior, nuestro corazón. Dice que Dios les muestra el ídolo, le muestra lo que los ata, lo que los impide cambiar. Quizás usted ya desde hace algunos años se ha estancado en su experiencia espiritual. Ha caído en una monotonía de salir, de entrar del templo. Pero a través de la vida, incluso a través de los problemas, o a través de la enfermedad o de quedar sin trabajo, Dios nos está mostrando, Él está interesado en mostrarnos lo que hay
en nuestro corazón y lo cual nos separa de Jesús. Si es acaso el dinero, mi hermano, si es acaso que hace mucho tiempo que no das el diezmo, o no te preocupas de un enfermo, de llevarle un arroz, algún alimento. Pero dice de que los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen, mi hermano, a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. ¿Por qué todo esto? Porque tenemos un enemigo grande, tenemos una misión, el mensaje de los 3 ángeles. Y aquellos que lo van a dar necesitan una preparación especial, una preparación como la que nunca hemos visto en la historia de la humanidad. Porque se van a tener que enfrentar contra la bestia, contra el falso profeta, contra la imagen. Entonces, Dios está formando un pueblo especial. Por eso que dice, en el mensaje de los 3 ángeles, en Apocalipsis 14, del 6 en adelante, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y ahí habla el primer mensaje. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Y el tercer ángel, si alguno adora a la bestia de su imagen. Son los mensajes más difíciles, más terribles, donde las agencias del mal se van a coligar, se van a unir para destruir al pueblo de Dios. Las huestes del mal, los espíritus caídos, van a hacer tratar de hacernos caer primeramente en el cansancio, ponernos muchas dificultades, mucho estrés, mucho trabajo, para ver si acaso abandonamos la fe. O quizás en el sueño, que le da insomnio a las personas, pesadillas por la noche, y así también su carácter cambia, o en el hambre, lo que comemos. Este mensaje va a ser dado. Por eso que dice, aquí está la paciencia de los santos. Los santos. Y a veces los santos no son pacientes. Y tampoco a veces guardan los mandamientos, mis hermanos. Hay una preparación que hacer porque estos textos que hemos leído están mostrando el fin. Están mostrando las escenas finales de la tierra. Porque en el versículo 14 dice, miré, y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube, uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así que nos está hablando del tiempo del fin, de los momentos más difíciles, donde dice la inspiración que el Espíritu Santo se está alejando rápida y gradualmente de este mundo. ¿Cómo será cuando los impíos, cuando esta gente que nos persigue, cuando esta gente que habla mal de nosotros, cuando nos quieran matar, cómo será que no va a ser refrenados por el Espíritu de Dios? No van a tener un tope, algo que los detenga. Por eso que este mensaje es terrible. En Evento de los Últimos Días, en la página 14, dice, dijo mi ángel acompañante, hablando del mensaje del tercer ángel, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¡Qué tremendo! Dice que debíamos estar absortos completamente atendiendo las escenas finales, el tiempo del fin, la preparación que se debe realizar, y eso es justamente lo que estamos presentando en este mensaje. Porque vamos a tener que luchar contra el falso sistema, denunciar al catolicismo, denunciar al mundo protestante la imagen de la bestia. Y dice que es este mensaje el que va a hacer esta obra de separación entre el trigo y la cizaña. Va a quedar bien claro quién sirve a Dios y aquel que no le sirve. Porque hoy en día hay una confusión. Lo que estaba presentando, muchos creen que al ser adventistas del séptimo día ya están preparados para la segunda venida, pero su vida es defectuosa. Va a quedar bien en claro quién es hijo de Dios y quién es solamente una cosa falsa, es solamente la envoltura, pero adentro está vacío, no hay nada. En Testimonios, tomo 1, Testimonios para la Iglesia, en la página 77, señala, terrible es la obra y misión del mensaje del tercer ángel, dividir el trigo de la cizaña. ¿Quién es este ángel?, pregunta.
Nadie escucha la voz de estos tres ángeles porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que está trabajando en armonía con el universo del cielo. ¿Quién es el ángel que divide? El pueblo de Dios. ¿Quién debe proclamar este mensaje? El mismo pueblo. Ahora, usted es parte de este pueblo, mi hermano. Está anunciando estas verdades para la cual no solamente nuestra misión es salvarnos, sino que además es ser luz, es ser centinelas de la verdad, compartir con otros, avisar de que viene la oscuridad. Debemos proclamar estos tres mensajes. Me fue mostrado que el tercer ángel que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús representa al pueblo que recibe este mensaje y levanta su voz en amonestación para el mundo. Así que, mis hermanos, ¿eres tú parte de este pueblo? Dios quiera que así sea, pero tenemos que poner nuestra voluntad a su servicio, porque muchas veces sucede que en las iglesias, como dice la Escritura, se predica un evangelio a medias. La Escritura dice en Oseas 4:9 que el pueblo es como el sacerdote. O sea, que si el que está delante es regular en las cosas de Dios, está con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia, entonces el pueblo, usted que va a escuchar esos mensajes, es de la misma forma. Y lo vemos esto, que se suaviza, por ejemplo, lo que comemos. Como dijimos, vamos a ser probados en el sueño, en el cansancio, en el hambre, lo que comemos, cuando tenemos tanto consejo, pero no andamos en este camino. No proclamamos, como recién leí acerca del mensaje del tercer ángel, pero también todo lo demás. Por ejemplo, en Génesis 1:29, que es un texto muy conocido, dice: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está en la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Cuando usted va al supermercado, por ejemplo, compra una sandía, una melacía, compra uvas, ¿las compra con semilla o sin semillas? O una naranja. Ustedes ven que en los supermercados se encuentran muchas frutas, pero hay un requerimiento que la Escritura dice que de toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. Porque aparte de nuestra negligencia espiritual, hay fuerzas en los sistemas, en los gobiernos, que son traspasados, en este caso a los supermercados, para destruir nuestro cuerpo, nuestra salud, por lo tanto nuestra mente, y ya no ser los mensajeros para la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Muchas personas ignoran que estamos siendo química y biológicamente atacados, mis hermanos. La dictadura científica está tratando de socavar no solamente a los países, sino que sus intenciones son más abarcantes. Planifican llegar al núcleo de la sociedad, o sea, la familia, y finalmente dominar a la propia especie. Aquí, mis hermanos, hay un ataque casi imperceptible de los globalistas, que está siendo lanzado a la población a través de distintos medios cotidianos, que los vemos por doquier, que pareciera ser que son inofensivos. Lo vemos, por ejemplo, en el suministro de agua que recibimos a diario. También lo vemos en los alimentos que ingerimos por medio, también tenemos las vacunas que se le administran a los niños en el colegio, etcétera, etcétera. Por este sistema está usando distintas herramientas encubiertas de control. Por eso que el mensaje de los tres ángeles nos llama a denunciar a estos poderes, ya que Babilonia está compuesta de la parte religiosa, la Babilonia religiosa, y la Babilonia civil, o la bestia que habla Apocalipsis 17, que son los gobiernos, los sistemas que están controlados por el enemigo para destruir la fe del pueblo de Dios, para destruir el carácter que Dios va a levantar en el tiempo del fin en su pueblo, en sus hijos. Tenemos un caso de lo que les estoy comentando en la Segunda Guerra Mundial, en los Países Bajos ocupados en Europa por el ejército alemán. Ellos, este ejército, concretaron el siniestro plan de echar flúor en el suministro de agua en estos países. ¿Con qué objetivo?
para dopar a la población y por lo tanto no pudiesen presentar mayor resistencia a la ocupación. Esto es un ejemplo, es una ilustración que les estoy presentando de cómo pueden actuar estos poderes que estoy mencionando. Hay, mis hermanos, un total desconocimiento de que existe un gobierno privado corporativo mundial, ahora, en estos momentos, que yo estoy hablando, y que está operando públicamente, y que uno de sus muchos objetivos, que se reúnen cada cierto tiempo, una vez al año, y ven sus objetivos, uno de sus objetivos primarios es la eugenesia. Para poder explicar a mis hermanos que escuchan y a la gente en general que puede estar escuchando este programa o después en YouTube, la eugenesia quiere decir cuando se empieza a seleccionar los individuos y a destruirlos, a matarlos. Por ejemplo, tenemos el caso de Adolfo Hitler, que es lo mismo que estamos viendo recién de los alemanes, quien aplicó la eugenesia. Y estas ideas que él tuvo de científicos y personalidades que no eran alemanes, sino que eran de Inglaterra y de Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el caso del creador de los dibujos animados Walt Disney. Ustedes ven este imperio, estos parques, que muchos adventistas van ahí, no sé, me parece que están en Miami, por ahí. Este asunto de Walt Disney, quien fue un abierto, el fundador, este hombre, Walt Disney, fue un abierto antisemita y apoyó incluso con recursos económicos al gobierno nazi. O sea, ya vemos que los orígenes están desvirtuados. También tenemos a los expertos en robo como los Rockefeller, esta famosa familia que iniciaron a Hitler al comienzo en el Instituto Kaiser Weizmann. Esto es historia, lo que les estoy comentando, pero estoy mostrando un ejemplo de cómo esta familia hasta el día de hoy, con sus abarcantes tentáculos, controla a los Estados Unidos. La mayoría de las naciones también las controla. Y el desarrollo de las ciencias modernas a través de grandes fundaciones como también centros de investigación. O sea, por eso que la gente cree mucho en la quimioterapia. Porque esta gente le da dinero a las fundaciones y ellos le dicen al mundo con estudios de que es buena la quimioterapia y la sociedad lo adopta. Para eso que hacen esas donaciones. No es porque sí nomás, porque hay un tipo de control encubierto, eso es lo que quiero decir. Hemos tenido algunas advertencias a través del tiempo acerca de estos poderosos que estoy mencionando, pero voy a presentar el caso del presidente americano Eisenhower, presidente estadounidense Eisenhower, quien advirtió de ello en uno de sus discursos a la nación americana. O sea, esta Babilonia civil, esta Babilonia política, está trabajando delante de nuestras propias narices. Y Eisenhower lo dio a conocer. También tenemos otro ejemplo. Las impactantes declaraciones del presidente asesinado John F. Kennedy, quien declaró públicamente, en un discurso que él dio el 27 de abril del año 61, la existencia de estas sociedades secretas y su completa oposición a estas. Qué casualidad que tiempo después sufriera un atentado terrorista que ustedes saben que le costó la vida, pero parte de ese discurso que dio el 27 de abril dice así: damas y caballeros, la misma palabra secretismo es repugnante en una sociedad libre y abierta. Estamos inherentes e históricamente opuestos a sociedades secretas, juramentos secretos y procedimientos secretos para los cuales nos oponemos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada, la cual depende de la codicia para expandir un temor infundido a sus influencias. En la infiltración, en lugar de la invasión. En la subversión, en lugar de las elecciones. En la intimidación, en lugar de la libre elección. Se trata, sigue diciendo él, esto es increíble, de un sistema que ha reclutado gran cantidad de recursos materiales y humanos en la construcción de una bien unida y eficiente maquinaria que combina operaciones militares, diplomáticas, operaciones de inteligencia, operaciones económicas, científicas y políticas. Sus preparaciones se ocultan, no se publican, sus fallos se entierran, no son titulares, sus disidentes son silenciados, no alabados, no se cuestionan sus gastos, ningún secreto
es revelado. Aquí nos menciona, en este discurso, cómo hay poderes globales por algo que nosotros vivimos en medio de Babilonia, en un medio de un sistema educativo que es contrario a la palabra de Dios, y muchos hermanos se preocupan, se desvelan por la noche para que su hijo vaya a la universidad, para que obtenga un título, para que sea alguien en la vida. Cuando lo vemos por doquier, en la cultura, en las películas, cuando vamos caminando por la calle, dibujos de hombres semidesnudos, de mujeres semidesnudos, escuchamos en la calle gente que conversa groserías. Todo esto está planificado. Ese es un sistema mundial. La salud, sobre todo que hablar de la salud, como muchos hermanos prefieren los médicos de Babilonia, prefieren el sistema educacional, prefieren todo lo que el mundo les ofrece. Por eso que la Navidad que viene ahora, ¿cuántos hermanos ya están listos con su árbol navideño? Etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos presenta de que va a venir un ángel con una voz potente en Apocalipsis 18:2 que va a decir: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque este sistema va a ser denunciado, va a ser proclamado en alta voz, también dice por ahí la Escritura, y va a decir: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Así que realmente la preparación tiene que ser profunda y debemos ver, analizar en estos momentos si acaso andamos en la senda correcta, primeramente en nuestra forma de ser, en nuestra alimentación, en nuestros hábitos, en nuestra vida, para poder proclamar estos mensajes de la caída de Babilonia, de estos poderosos que tienen el control mundial. Por eso que también vamos a leer en Gálatas, en el capítulo 5, y versículo 24, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. ¡Qué tremendo! Estos textos casi nunca se presentan en la iglesia, casi nunca se presentan en las reuniones. ¿Cómo es posible? Dice que nosotros que decimos, profesamos ser cristianos, dice que debemos crucificar la carne, las pasiones, los malos deseos que batallan internamente. Por eso que comentando esto, la hermana White en el libro Maranata, en la página 239, nos habla de este grupo especial que se va a levantar, el pueblo de Dios final, donde Jesús, donde Dios va a demostrar que las aseveraciones de Satanás eran falsas. Va a demostrar que se podía guardar la ley completamente por amor a Dios. No uno, sino dos, sino 144.000. Y entonces va a ser acallada la mentira de Satanás, que no se podía. Y para eso requiere una preparación, como lo estamos comentando, espiritual, física, mental, en las palabras, en el orgullo, en la vanidad, en todo, así como era el maestro. Y entonces dice, Maranata 2.39 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Qué tremendo! Hoy en día podemos ver cómo los hermanos mienten. Ya llevan 5, 10 años, 15 años y todavía con las cosas básicas no pueden salir adelante. No cumplen su palabra. Le decimos: juntémonos a las 3 para hacer la obra misionera, y ellos no llegan. Es increíble. ¿Cómo vamos a terminar la obra de esta manera? Sigue diciendo la cita: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144.000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Gloria a Dios. Porque acá se nos promete de que sí, se va a poder, pero la partecita primera decía: esforcémonos para hallarnos. O sea, nadie puede decir: no, yo me quiero morir y igual
Dios me va a resucitar. No, no nos podemos conformar porque el amor no se conforma con un medio servicio. No puede ser. Por eso que tengo que dar una advertencia al escuchar este tema, que es un tema difícil, porque no todos están para recibirlo. Porque se requiere una renuncia, se requiere una crucifixión del yo, se requiere una muerte al mundo. No améis al mundo, dice la Escritura. En la página 707-708 dice justamente de conflicto esta advertencia que estoy presentando. Dice, en todo tiempo, para que vean cómo es nuestro caminar, cómo es nuestro cristianismo verdadero, no ese cristianismo fácil, cómodo, que se presenta hoy, sobre todo en las grandes ciudades. En todo tiempo, dice, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los senderos angostos de la tierra. Fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús, sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas dolorosas. Se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Qué bárbaro lo que dice acá. Que los hijos de Dios, dice, en todo tiempo, mi hermano, fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Por eso tengo que advertirle al escuchar este tema que los hijos verdaderos de Dios han sido echados al horno purificador. Podríamos decir hoy en día han quedado sin trabajo por guardar el sábado, ¿no es cierto? Porque los trabajos, la mayoría pide que se trabaje el día sábado. Podríamos decir que por ser vegetariano ya los amigos no se juntan con uno. Podríamos ver que tantas situaciones, pero que se requiere luchas dolorosas, de negarse incluso a uno mismo, a lo que nuestros padres quizás nos heredaron, costumbres que recibimos, tradiciones del país, porque yo me he encontrado muchas veces, cuando visito otros países, cuando doy campañas evangélicas, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay mucha gente mexicana, mucha gente hondureña, etc. Y ellos van a la iglesia, pero mantienen las tradiciones de sus propios países en cuanto a la comida, en cuanto al servicio religioso. Entonces uno tiene que negarse muchas cosas. Y dice que se puede experimentar amargo desengaño. Seremos probados. Y esto quiero dejarlo muy en claro, mi hermano, para que usted vea cuál es nuestra condición, nuestra situación de vivir, de vida. Que esto no es solamente una religión, no es solamente para estar sano del cuerpo, sino que hay un propósito en su vida y cómo somos probados a cada momento. Y esto lo explica en Conflicto y Valores del 14 de enero, esto de que vamos a ser probados. Y aquí nos muestra la historia, ¿no es cierto? ¿Por qué es eso? Dice, después de la caída, Cristo se convirtió en el instructor de Adán. Actuó en lugar de Dios para con la humanidad, sigue diciendo, salvando la raza de la muerte inmediata. Tomó sobre sí el oficio de mediador. A Adán, y aquí viene lo que queremos destacar. A Adán y Eva se les concedió un tiempo de prueba para volver a su lealtad. Y en este plan se abarcó a toda su posteridad. Qué increíble lo que estamos mencionando. Dice acá que la posteridad de Adán, o sea, todos nosotros, se nos ha dado un tiempo de prueba para ver si acaso podemos volver a la lealtad que tenían nuestros primeros padres en el Edén. Así que no es solamente una cuestión de salud, de ser moralista, de hacer el bien, mis hermanos, sino que se nos está probando. Y si usted rechaza o siente en su corazón que rechaza, bueno, ya no está pasando la prueba. Y esto a cada momento, desde que nos levantamos por la mañana, desde que nos ponemos la ropa, hay un ángel anotando todo lo que estamos haciendo. Hizo el culto, leyó la Biblia, hizo alguna oración o salió corriendo disparado al trabajo, atrasado, sin comer o comiendo algo rápido, una comida chatarra. Desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, está siendo vista nuestra vida. Y aquí vamos a entender que somos espectáculo al mundo. En el caso de Abraham, que vamos a poner de ejemplo, para que vean ustedes cómo nos mira Dios, cómo nos miran los otros mundos que no han caído. En Patriarcas y Profetas,
En la página 141 señala lo siguiente: Abraham había aceptado, sin hacer pregunta, alguna promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios. Pero dice, fracasó en la prueba. Imagínense, el padre de la fe no tenía fe. Dice que fracasó. Y aquí usted va a entender cómo Dios nos restaura, cómo Dios trata de rescatarnos para demostrar a través de la prueba que podemos ser fieles y ser dignos de recibir sus bendiciones, que somos aptos para entrar en comunión con Él, porque acuérdense que hay un enemigo que está diciendo no, Él no, porque mira, Él miente, Él roba, Él es tibio espiritualmente, así que ¿cómo lo vas a bendecir? Entonces aquí usted va a entender nuestra existencia, lo que pasa cada día, y está poniendo el caso de Abraham, de que permitida una tardanza cuando se le iba a dar el hijo para probar su fe en el poder de Dios, dice, pero fracasó en la prueba. Sigue diciendo, pensando Abraham que era imposible que se le diera un hijo en su vejez, Sara sugirió como plan mediante el cual cumpliera el propósito divino que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. Dice que ellos, al ver, Sara y Abraham, que no se cumplía la promesa, dice que ellos optaron por un plan alternativo, se creyeron más sabios que Dios, trataron de mejorar su plan. ¿Por qué? Porque les faltó fe. Y muchas veces los hermanos en nuestra vida tenemos planes alternativos que nos creemos más inteligentes que Dios. Por ejemplo, como dije recién, en los alimentos, le quitan la semilla a las sandías, a las uvas. El hombre piensa que lo hace mejor. Pero sin embargo, no entran ellos en la sabiduría de Dios porque la falta de fe, como le pasó en este caso a Abraham, que le faltó la fe junto a Sara. Sigue diciendo en la página 143. Tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios. Escuche bien, lo voy a repetir, porque esto es tremendo. No tuvo fe. Dice, tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios. Y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles. Y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. ¡Wow! Lo voy a repetir. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa. Ahí también tuvo falta de fe. Y también al casarse con Agar, o sea, 2 veces. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Así que ahí está mostrando la falta de fe de este varón. Y era tremendo porque él iba a ser un ejemplo de fe para las generaciones futuras, dice ahí. Entonces Dios ve esa situación y trata de ayudarlo por la desconfianza que había manifestado en contra de Dios. Y en la página 150 dice, por algo después le lleva a este gran sacrificio al presentar a su hijo. Pero vean cómo ve Dios las cosas y cómo ve Dios nuestra vida. El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos, el campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Esto es lo que les estaba comentando yo recién. Sigue diciendo,
Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta, y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo lo que está mostrando acá. Está mostrando de que la vida de este hombre, de Abraham, y que también de nosotros, dice que nosotros somos el libro de texto del universo. Cuando usted le es infiel, cuando usted no va el sábado a la iglesia, cuando usted no ora, todo está siendo revelado a muchos seres, a los ángeles, a los mundos no caídos de la infidelidad, de la falta de amor en su vida, de la falta de carácter. ¿Cómo entonces con esas cosas básicas vamos a preparar el camino al Señor? ¿Cómo entonces Él vendrá? Si Él está esperando que se reproduzca su imagen, su vida, su carácter en nosotros. Y ustedes vieron lo que decía la cita. Dice que Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Por eso que muchas veces las oraciones no hay una respuesta. Porque nosotros mismos cerramos las ventanas del cielo con nuestra indiferencia, con nuestra poca fe, con nuestra comida que no agrada a Dios, con nuestros malos hábitos, con el orgullo. Y aún así decimos, somos el pueblo de Dios, con nuestros celos, como le pasó a Santiago, a Juan, que ellos impedían la obra, pero ellos reconocieron su error. Quizá usted reconozca su error, mi hermano, o yo también. Debemos ser perfeccionados. Entonces dice, somos llevados paso a paso, punto tras punto. Dios nos muestra un lugar donde quizás estamos fallando, nos ayuda y se vence ese punto, pero después Dios nos muestra otro punto para ir mejorando, para ir perfeccionando. Pero muchas veces la gente se rebela, la gente no le gusta, dice que esto es muy duro, que no le gusta este predicador, mejor denme otro donde cuente chistes y bromas, como vamos a ver, que esas bromas no están dentro del lenguaje del cristiano, no están dentro del corazón, como lo vamos a ver, porque anda chismeando, anda murmurando en contra de los demás. Es increíble, tratando mal con la boca. Vamos a explicarlo también, porque hay una confusión generalizada. Se piensa de que la ley, la voluntad de Dios, los decretos, los estatutos, todo eso, son normas. La gente piensa que son reglas solamente, pero no es así, mis hermanos. Es su forma de ser. La ley es Jesús, es su carácter. Y en la medida que nuestro carácter sea transformado, y dependamos de Él, tomándonos de la mano, haciendo las cosas, pensando en su felicidad por Dios, entonces podemos decir que hemos encontrado el camino. Porque el propósito de la ley, de los mandamientos, es llevarnos a Jesús. Y Él, cuando nos da su palabra, su ley, Él nos da lo que Él es. No como nosotros, que guardamos cosas y estamos separados, con otro carácter. Y esa es la conclusión teórica. Nosotros debemos llevar una conclusión no teórica, sino que una conclusión experimental. Porque Dios es amor y su ley es de amor. Sus mandamientos son de amor, reflejan su carácter. Y para guardarlos tenemos que entrar en esa comunión de amor personal y directa entre Dios y el hombre. Porque Él es amor, pero nosotros tratamos de guardar una ley sin tener amor. Porque no sabemos lo que es el amor. Lo que pensamos de que es amor es egolatría, es adoración propia, exaltación propia. Y eso se denota en el trato que le damos a los demás, lamentablemente. Porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento dijo, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, para demostrar de que estamos rotos, de que estamos separados, de que no hay una armonía interna de nuestro corazón, lo vemos, lo podemos denotar cuando tratamos a nuestro semejante, cuando dice amarás a tu prójimo. Y esto lo vamos a ver en las palabras, por ejemplo. En Mateo, en el capítulo 5,
Y versículo 21-22 nos va a mostrar otra experiencia que debemos nosotros tener, debemos guardar, si queremos esperar a Jesús. El que ha de venir vendrá, mi hermano. Y entonces no podemos estar entre el mundo y su venida. En Mateo 5, 21 y 22 nos habla de algo muy interesante. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y el que mata será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. ¡Qué tremendo! O sea que si usted se enoja, ya nos exponemos, somos puestos en entredichos en el juicio. Vea el carácter que hay que tener, hasta en eso, hasta en los enojos. Recién dijimos el orgullo, que el que se enorgullece de algo no es recto. Sigue diciendo Mateo 5, 22. Cualquiera que diga a su hermano necio será culpado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué tremendo. O sea, por las palabras vamos a ser juzgados. Por eso que hay hermanos que todavía en la casa, o cuando discuten, cuando pelean, le salen groserías. Qué tremendo. Porque dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí se ve lo que hay en el interior. Que claro, por afuera se puede parecer muy tranquilo. En la iglesia no mata una mosca. O ella es muy señorita. Pero en ciertas circunstancias aflora y sale. Y acá dice: cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Creo que es una persona fatuo. ¿Por qué la Escritura pone tanto énfasis en el trato con nuestro semejante? Porque, mis hermanos, mis amigos que me escuchan, por favor, grábenlo bien. No son las ideas, no son las doctrinas, no es tampoco la profesión de fe que se haga. El mejor indicador, el mejor termómetro de nuestra relación con Dios, de la preparación que estamos haciendo, es el trato que damos a nuestro semejante. Porque aún, mis hermanos, el regalo de una flor o una sonrisa que usted pueda estar dando, aún las cosas buenas que podamos realizar esporádicamente, porque ni aún esporádicamente algunos, puede estar manchado por la sombra del egoísmo. Si no está de por medio Cristo, puede ser una herramienta para el mal. Por eso que todo lo que hagamos debe estar pensado con Dios de por medio. Porque hasta un regalo de una flor, una sonrisa, un saludo, puede ser por conveniencia, puede ser por apariencia, puede ser para que me vean, etc. En Camino a Cristo, en la página 57, dice: es cierto que puede haber una corrección del comportamiento externo, es cierto. Sin el poder regenerador de Cristo, el amor a la influencia y el deseo de la estimación de otros pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar la apariencia del mal. Y escuche bien esta frase de oro: un corazón egoísta puede ejecutar obras generosas. Entonces, ¿de qué nos vamos a valer? ¿Qué norma, qué regla tendremos? Porque si nuestro corazón, aunque haga cosas buenas, puede estar manchada por la sombra del egoísmo, aunque sean cosas generosas. Bueno, la manera más práctica, fíjese usted en lo que piensa, en lo que habla. Si usted habla del fútbol, habla de la política, bueno, en su corazón tiene usted el fútbol y la política. Usted habla del deporte, de los juegos, de allá, de fútbol americano, que no sé el nombre, allá en Estados Unidos, por ejemplo, que eran los Toros de Chicago, ¿no? O algo así, ¿no? Si usted habla del tenis, del básquetbol, y eso es lo que tiene en su corazón. Pero si usted habla de Jesús, al levantarse, al acostarte, como dice el mandamiento, los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, le enseñarás a tus hijos. Entonces ahí usted va a saber qué es lo que hay en su corazón. Pero volviendo a lo que era fatuo, para no dejar la idea en el aire, voy a mostrar de lo importante que son las palabras delante de Dios. En el discurso maestro de Jesucristo, en la página 51 y 52 dice: cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio, así que a tratar bien con las palabras, por lo menos. Sigue diciendo, en la dádiva de su Hijo para nuestra redención, Dios demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana, y a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de su semejante. Y eso se ve mucho por internet, ustedes ven, cuando las personas se quejan, hablan ahí, lo hacen público, cuando la Biblia dice, tiene que hablar en forma privada con la persona. Y después tiene que mostrar 2 testigos, pero no uno que reenvió el email y otro lo reenvió y así lo multiplica por todos lados. No, no, no. Porque dice que a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de su semejante. Veremos defectos y debilidades, sigue diciendo, en los que nos rodean. Pero Dios reclama a cada alma como su propiedad, por derecho de creación y 2 veces suya, por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. Todos fueron creados a su imagen y debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. Dios nos hará responsable hasta de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida. Qué tremendo, mis hermanos, aún en las palabras. Por eso que cuando los discípulos estaban con el maestro y los alguaciles vinieron, dice, a Pedro, por ejemplo, dijeron, ¿tú eres uno de sus discípulos? No, dijo él, no soy. Sí, eres tú, porque hasta tu hablar te delata, porque ya había cambiado hasta su manera de hablar, porque se le había cambiado el carácter a Pedro. Iba en un proceso, en un cambio, porque su corazón ya estaba siendo distinto al estar delante de la majestad divina cada día por 3 años y medio. Así que debe ser transformado también nuestro carácter si queremos recibir a Jesús, si queremos ser trasladados cuando Él venga. Y sigue diciendo, cualquiera que le diga a su hermano fatuo, que era lo que señalamos recién en Mateo 5, quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí, ponga atención y afírmese de su asiento, porque vea lo que dice. En el Antiguo Testamento, la palabra fatuo se usa para describir a un apóstata, o al que se entregó a la iniquidad, o sea, un hermano que se alejó de la fe y todo eso. Dice Jesús, que quien quiera que considere a su hermano como apóstata o como despreciador de Dios, muestra que él mismo merece semejante condenación. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! Muchas veces se levanta el dedo, se levanta el juicio y la palabra despectiva, y acá dice que no es así. Dice que la persona que emite ese juicio, él está pasando a llevar la ley de Dios, que él está en peor situación, que él mismo merece esa condenación solamente de proferirlo con las palabras, mis hermanos. ¡Qué tremendo! Por eso que cuando Cristo contiende con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿se acuerdan ustedes? Dice que él le dijo, Jehová te reprenda. No se atrevió a pronunciar juicio porque sabemos que el enemigo es así, es asesino y engañador. Sabemos eso. Pero Jesús no le dijo eso. Pudo haberle dicho muchas cosas, porque Él es el acusador de nuestro hermano. Pero Jesús no empleó ninguno de los métodos de Satanás. Le respondió simplemente, el Señor te reprenda. Qué tremendo ejemplo. Porque nos habla de un corazón limpio, del corazón de los 144.000, del corazón de Elías, que fue llevado al cielo sin ver la muerte. Ese tipo de pueblo, mi hermano, es el que se está preparando para su segunda venida. Incluso en Zacarías 8, versículo 17, nos sigue dando más pautas. ¿Qué dice en Zacarías 8, 17? Dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. ¡Qué maravilla es esta! ¿Cómo es posible llegar a una pureza de mente, a una pureza de corazón que hasta nos quite el pensar mal de nuestro semejante? Hay gente muy desconfiada. Hay gente que uno le está hablando y ya están pensando que le dice por otra razón. No, debemos ser limpios de mente. Dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón. Ese pueblo va a estar realmente preparado, mi hermano. Esos realmente se van a ir con Jesús. Porque de la abundancia del corazón habla la boca para darnos cuenta lo que viene, lo que hay. Y qué hablar de la murmuración.
de aquellos hermanos que murmurar significa que hablan despacito, que dicen cosas de otras personas. Porque uno de los pecados graves del pueblo de Israel era la murmuración, que en realidad es una queja, que se quejaban de Dios, se quejaban de Moisés. Y en Números 17:5 dice que cuando le da este asunto de que la vara de Aarón florece, de la cual florecerá, dice, para hacer cesar las quejas que ellos murmuraban. Entonces, nuestra boca puede hacernos caer también, pero para cambiar el hablar, tenemos nosotros que cambiar el corazón. Ver a Jesús, no murmurar del hermano, ni juzgar al hermano, porque el que juzga y el que murmura, murmura de la ley, dice Santiago 4. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. O sea, una persona que murmura al hermano no está guardando ningún mandamiento. ¡Qué terrible! Santiago 4:11 sale eso. Por eso que realmente el carácter que se va a tener va a ser un carácter impecable. La última generación se va a demostrar de que se puede llegar a ser como el Divino Maestro. Por eso que le siguen al Cordero por donde quiera que va. Porque nosotros hemos destruido el concepto de amor a Dios. Cuando venimos a la iglesia no lo entendemos. Porque hacemos que nuestro sentimiento sea la religión. Nuestro corazón, la sensualidad de nuestras pasiones, nuestros gustos. Por eso que la gente, como le gusta la Navidad, por ejemplo, ella lo va a hacer. Aunque Dios ocultó la fecha para que no se convirtiera en esa idolatría. Que uno tiene que ver, ¿estamos en el camino? ¿Hemos dejado que Dios haga una obra en nosotros? Porque a lo mejor estamos orando a nosotros mismos, como el fariseo dice que el fariseo oraba de pie consigo mismo. A lo mejor lo poquito que oran los hermanos, a lo mejor es solamente alguna costumbre. ¿Cómo entonces podemos tener seguridad? Tenemos que analizar nuestra vida, como estamos viendo, nuestra salud, nuestro alimento, nuestros hábitos, nuestro hablar, nuestras pasiones internas, los sentimientos, la murmuración, los chismes. Ustedes saben que la Biblia dice en Levítico 19, 16, 17, no andará chismeando. ¿Qué es lo que es chismear? Es predisponer a una persona contra otra, o sea que quede mal, igual que la murmuración, sea falso o sea verdadero o sea cierto. Aunque sea verdad, si usted lo dice para socavar la imagen de su prójimo, está chismeando. Y aquí solamente me voy a detener en esta cita para ya ir concluyendo. Voy a detener en una cita tremenda que es acerca de los hermanos que andan hablando por ahí. Y está en la Review and Herald, que habla de los chismes, ¿no? Review and Herald del 3 de junio del año 1884, que estamos muy contentos con la Review and Herald nosotros porque estamos traduciendo al español. Dios ha puesto en nuestro corazón traducir todo lo que ella escribió acerca de la Review and Herald al español. Ya vamos en el 4º libro y gracias a Dios tenemos el 5 y el 6. Así que hay grandes verdades en esta Review and Herald como la que vamos a compartir, como la que voy a compartir ahora. Dice, los rumores que circulan son frecuentemente los destructores de la unidad entre los hermanos. Escuche bien. Hay quienes vigilan con la mente y los oídos abiertos para captar los escándalos que circulan. O sea, está diciendo que hay hermanitos que andan preocupados de los escándalos. Sigue diciendo, reúnen pequeños incidentes que podrían ser bagatelas en sí mismos, pero que son repetidos y exagerados hasta que un hombre se convierte en culpable debido a sus palabras. Parece que su lema fuera, infórmenos y esparciremos el informe. Esos chismosos están haciendo la obra del diablo con sorprendente fidelidad. Qué tremendo lo que dice acá. Sigue diciendo, dándose poca cuenta de cuán ofensiva es su conducta para Dios. Si emplearan la mitad de la energía y celo que dedican a esa obra impía para examinar su propio corazón, encontrarían tanto para limpiar en sus almas que no tendrían tiempo ni voluntad para criticar a sus hermanos y no caerían en la tentación. La puerta de la mente debe mantenerse cerrada contra dicen o he oído, en vez de permitir que las sospechas o las malas conjeturas entren en nuestro corazón. ¿Por qué no vamos a nuestros hermanos y después de presentar ante ellos franca
y bondadosamente las cosas que hemos oído en detrimento de su carácter e influencia, oramos con ellos y por ellos. Cultivemos diligentemente los puros principios del Evangelio de Cristo, la religión no de la estima propia, sino del amor, la mansedumbre y humildad de corazón. Entonces amaremos a nuestros hermanos. Qué tremenda cita. Y se dieron cuenta que ahí dice, bueno, lo que es Mateo 18, que uno debe ir con la persona y decirle en privado, en persona. Si la persona no hace caso, entonces tiene que ir con 2 testigos, pero 2 testigos que vieron, que escucharon. No que uno le dijo que escuchó de otro, que dijo de otro, no. 2 testigos. Y si no hacen caso, ahí puede decirlo a la iglesia. Pero muchos hermanos se saltan esos pasos y prestan oído a, dijeron, escuché que del hermano dijeron esta cosa, y me sorprende la parte que dice que esos chismosos están haciendo la obra del diablo con sorprendente fidelidad, dándose poca cuenta de cuán ofensiva es su conducta para Dios. ¡Qué tremendo! Ellos piensan que están haciendo lo correcto, pero no es así. La puerta debe mantenerse cerrada, contradicen o he oído, mis hermanos. Eso es parte de nuestro carácter, el hablar, porque ahí denota lo que hay en nuestro corazón. Y se ve también los días sábados, porque los hermanos empiezan a hablar del trabajo, empiezan a hablar de la casa, empiezan a hablar del aseo. Cuando dice que si retrajere del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. ¿Cómo? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Por qué te vas a deleitar en Jehová? Porque ya no habla las propias palabras de él, porque su corazón ahora es de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vemos cómo los días sábados se tocan otros puntos, otras cosas, que no tienen que ver con la adoración de este santo día. ¿Y para qué hablar de los chistes? Las bromas, que hasta desde el púlpito se dan y la gente se ríe y piensan que mientras más chistoso, mejor estuvo el sermón. La mensajería del Señor habla con respecto a esto. En el comentario bíblico, tomo 4, material suplementario, página 1162. Y en la voz, su educación y su uso correcto, en la página 139, que es la cita que voy a leer, dice: toda frivolidad, toda vulgaridad en la conversación, vean, vulgaridad en la conversación, debemos ser personas refinadas. Todo chiste y broma debilita el alma, mi hermano, y separa el corazón de la oración. ¿Por qué es tan importante esto? Aquí dice por la oración, que nos separa. Ya voy a explicar por qué. Sigue diciendo, como Pablo, los verdaderos seguidores de Cristo llevarán siempre en su cuerpo la muerte del Señor Jesús. Ellos, hablando de los chistosos y los bromistas, ellos no pueden tener en mente lo que Cristo sufrió por ellos y ser frívolos y bromistas al mismo tiempo. Wow, esta cita sí que, si vemos la iglesia como es, que anda con todo haciendo broma, y cuando hace broma, por lo general es una mentira, ¿no? Y dice que a esta gente no entiende, mi hermano, los sufrimientos de Cristo, que Cristo sufrió por ellos. No lo entiende. ¿Cómo nos vamos a estar preparando entonces? ¿Qué preparación estamos haciendo para encontrarnos con Dios, con ese fuego? Dice que es fuego consumidor. Dice que con la luz, con el resplandor de su venida, van a morir los impíos. Dice que Juan, el apóstol, cuando se encuentra con Jesús, ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice que al verlo, dice que cae postrado en tierra. Dice que no puede permanecer en pie delante del Alfa y la Omega. Imagínense que Juan había llegado a ser como su maestro. Era el discípulo amado. ¿Qué será de nosotros de una preparación mediocre? La jarana, las cosas livianas. Y dice que nos separa de la oración. ¿Sabe por qué dice eso? Porque, claro, como no le da importancia a sus palabras, entonces cuando ora, no piensan que esas palabras llegan a Dios. Porque no les da la seriedad que corresponde, el respeto, lo sublime, la seriedad, no se la da. Y entonces, claro, no le afecta la fe también, que no cree en lo que ora. Es tremendo, mis hermanos. Y esta condición que estamos
mostrando tanto en las palabras, en el orgullo, en el corazón, en la preparación, en una muerte al yo, en las pasiones. ¿Qué decir de los alimentos? ¿Qué decir de aquellos hermanos que abundan, y aquí vamos a explicar algo, abundan en carbohidratos refinados? Por ejemplo, hermanos que abusan de los dulces, que comen helados, mantecados, chocolates. Incluso abusan del arroz, del pan, de la harina. Y vemos las consecuencias de eso, de la falta de freno ante estas cosas que no son carne, porque siempre se enseña lo de la carne, y que provoca pólipos muchas veces, y las mujeres, el ovario, y me voy a referir a esto porque la última vez que compartimos aquí, hablé un poco del cáncer de próstata en los hombres, y ahí dimos algunos parámetros, pero ahora voy a hablar un poco de los pólipos policísticos que aparecen en las mujeres, que producto de no poner en práctica los consejos de Dios, como recién dijimos. Sabemos las cosas, pero no las ponemos en práctica. No somos como la viuda de Sarepta, que hizo caso. No somos con Naamán, que eran paganos, pero lo poquito que sabían, lo ponían en práctica. ¿Y cuántos consejos de salud hemos dado? Y vamos a seguir dando, confiando en que puedan ser atesorados ya en los corazones. Y como este mensaje del tercer ángel va junto con el mensaje de la Reforma Pro Salud, voy a hablar de los pólipos policísticos que se les da a las mujeres, y van a entender ustedes aquí por qué estas comidas que se dan, o el abuso de estas comidas del arroz, de las papas, porque se puede comer arroz y papa, ¿no es cierto?, pero arroz integral, producen daño. O los helados, que leche con azúcar, o los mantecados, los chocolates, como recién dijo. Vamos a decir que cuando algunas mujeres suben de peso, empiezan a sufrir de estos pólipos que les mencioné, porque estos pólipos son como unas carnecitas que salen, ¿no?, que no debían estar ahí, porque la palabra poli, para que vamos entrando en terreno, significa muchos, y císticos se refiere, policísticos, se refiere a unos quistes que son encapsulados, que es un crecimiento anormal en los ovarios, y que se da por esta comida, helados, mantecados, todo lo que estoy mencionando, un exceso. Ya voy a explicar por qué. Según los estudios que se han realizado últimamente, estos alimentos provocan una resistencia a la insulina. Escuche bien. Quiere decir esto que hay un exceso. Y vamos a decir que la insulina, que es una hormona anabólica, la usan mucho los físico-culturistas, esta gente que hace ejercicio para mostrar sus músculos, usan insulina, se aplica insulina, bueno, también la combinan con otros anabólicos, como la testosterona. ¿Pero para qué? Para causar crecimiento de los músculos, porque la insulina se caracteriza por crear tejidos. Entonces, esto provoca un exceso de estímulo del crecimiento sobre el tejido de los ovarios, y por eso que aparecen estos pólipos en los ovarios que causan distintos problemas en las mujeres. Y es simplemente porque al comer exceso de carbohidratos hay exceso de insulina. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, reducir la alimentación de estos elementos, sobre todo de los chocolates, sobre todo de los helados, que a las mujeres sobre todo les gusta mucho, ¿no? Y esto provoca problemas al metabolismo, que se ven en pólipos, como recién dije, también se ven algunos nódulos que empiezan a aparecer, o derechamente en tumores, porque queremos decir con problemas al metabolismo, que resulta que en la célula hay una partecita que se llama la mitocondria. La mitocondria, que es donde se genera la energía, o esta energía se le llama ATP, que en términos médicos se le llama ATP, o trifosfato de adenosina, que así se le conoce, pero no voy a explicar eso para no enredarlo. Pero simplemente decirle que en la mitocondria se crea energía. De esto nos referimos cuando es el metabolismo. O sea, una persona que tiene un buen metabolismo puede comer muchas cosas, lo que quiera, y ya que tiene mucho ATP, todo lo que come en el cuerpo lo quema, lo diluye, lo transforma en energía rápidamente, no engorda prácticamente. Pero una persona que tiene un metabolismo más lento, que tiene poco ATP, no quema, el alimento se puede ir a la barriga o a la cadera. El cuerpo lo va almacenando. Una persona que tiene poco ATP o que tiene un metabolismo bajo, en palabras simples, no lo quema por falta de energía. En resumen, el metabolismo es lo que hace producir la energía. Y estoy explicando esto
Porque el metabolismo lo podemos dividir en metabolismo que tiene que ver con el sistema nervioso, que lo expliqué la semana pasada, el sistema nervioso simpático o parasimpático, o el sistema hormonal. Estamos hablando de que aquí hay una relación que existe entre la insulina en el aspecto hormonal, que con una hormona contraria a la insulina que se llama glucanol, el glucanol. Cuando una persona tiene problemas con su metabolismo, se verá afectado en el sistema nervioso o en el sistema hormonal o en los dos sistemas. Pero cuando hablamos de metabolismo nos damos cuenta de que no todos los cuerpos son iguales, porque tienen distintos ATP. No todos los alimentos provocan el mismo efecto en el cuerpo, o sea, lo que puede ser bueno para el esposo, a lo mejor para la esposa no lo es tanto. Pero sí hay una cosa clara, para engordar, para crear tejido, se necesita la insulina, que recién mencioné. Y si uno quiere adelgazar, obviamente para reducir la insulina, por eso que todos estos carbohidratos, el chocolate, el helado, hacen engordar a la gente. Y la insulina la produce el páncreas. Y los pólipos que estoy mencionando, que recién mencioné, es como una raíz que le aparece, es un crecimiento normal que también está relacionado con los nódulos y, por ejemplo, los nódulos a la tiroides, que es un crecimiento de la piel que se encapsula. O sea, la diferencia entre el pólipo, que es como una raíz, y el nódulo es un recrecimiento de la piel, que es como una bolita que se encausa por lo general, y que adentro tiene una infección, o sea, el nódulo. Muy difícil, ¿no?, de tratar. Hay mujeres que le salen pólipos en los ovarios porque se está produciendo un exceso de insulina, en pocas palabras, por mucho carbohidrato refinado. O sea, estamos hablando de arroz blanco, pan blanco, harina blanca que produce mucha insulina, puede producir pólipos o puede producir nódulos, que muchas veces se da en la tiroides, como recién dije. O también estos alimentos, el gluten en el trigo o el maíz. Sí, bueno, hay países que consumen demasiado maíz y por eso que tienen este tipo de problema el órgano reproductor, la mujer, ¿no? Y el tumor, bueno, el tumor tiene una cavidad hacia adentro, que es distinto al pólipo y al nódulo, y que se empieza a endurecer. Y lo difícil, lo malo es que es invasivo, que es un crecimiento anormal, ¿no?, de la célula. Pero lo que tienen en común los tres es que producen la insulina. Y de ahí se puede traducir también un cáncer, un tumor en el seno de la mujer, que también se da por la leche, que si ya el tiempo se me está yendo, pero no voy a explicar el envenenamiento que se produce por la leche de vaca, que las hormonas que le ponen a los animales, se ha demostrado de que produce diabetes también y resistencia a la insulina. Esto es tremendo porque vamos a decir que el combustible de la célula, ¿qué queremos decir con esto? Que los médicos hablan de la resistencia a la insulina, ¿no? Que el combustible de la célula puede ser glucosa, las grasas o los aceites, que eso es el alimento, el combustible, o los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. Ustedes saben que entran los alimentos, se descomponen y las proteínas se transforman en aminoácidos para el cuerpo. Pero el combustible que más se usa en el cuerpo es la glucosa en la sangre. No solamente nos vamos a detener ahí en la glucosa. Y para que esta glucosa penetre, el páncreas produce una hormona llamada la insulina. La insulina es una hormona muy poderosa que le da órdenes a la célula. O sea, le da instrucciones a la célula para que abra la pared de la célula y pueda entrar la glucosa, para que llegue a la mitocondria que recién les mencioné. Entonces, es un conjunto de insulina, glucosa, para que pueda entrar. Y entonces, esta insulina le da órdenes a la célula. La resistencia a la insulina que estoy comentando, vamos a decir que se produce porque en la célula está rodeada por unas antenitas, que se le llama receptores. En realidad, yo digo antenitas para que ustedes entiendan, receptores de insulina. Se calcula que cada célula tiene entre 3.000 a 5.000 receptores. Estos receptores están esperando la señal para abrirse, para que entre la glucosa que le permite la entrada. ¿Qué pasa? Que se ha descubierto que el exceso de insulina, estos receptores o antenitas que recién les comenté, empieza una desregulación. Una desregulación, o sea, ¿qué quiere decir esto? En la célula empieza eso,
En otras palabras, empieza a romper estos receptores porque tiene exceso de insulina. Ahora el cuerpo no recibe insulina porque pierde sus receptores a la insulina. Eso es la desregulación. Cuando el cuerpo pierde esos receptores, las células, por más insulina que usted le ponga, no llega el mensaje, y como no llega el mensaje, no abre la puerta para que ingrese la glucosa. Así que la glucosa en la sangre sube. Por eso que esto le da a los diabéticos tipo 2. Hay una resistencia a la insulina y que se produce por los carbohidratos en exceso, papas, arroz, como recién dije, chocolates, helados, la leche, que también puede producir hasta cáncer. No voy a explicar el tema de leche porque ya me queda muy poco tiempo, pero estos últimos estudios se han dado a entender de que produce anemia la leche, produce reacciones alérgicas, produce cáncer de estómago, cáncer de seno, cáncer de ovario, como lo estamos mencionando, cáncer de próstata en el hombre, cáncer de pulmón. Entonces, si decimos ser el pueblo de Dios, ¿cómo vamos a estar tomando leche todavía? O cosas básicas, que la papa es buena, pero el exceso también va a perjudicar. Tenemos que hacer un autoanálisis completo de nuestra vida, de nuestros hábitos, de nuestro corazón, mis hermanos, para prepararnos para la segunda venida. Tenemos que dar un mensaje. En Joyas Testimonios, tomo 1, página 259, dice: la satisfacción de las pasiones más bajas inducirá a muchos a cerrar los ojos a la luz, porque temen ver pecados que no están dispuestos a abandonar. ¿Se acuerdan que les dije que mucha gente se va a ofender con este tipo de mensajes? Porque no quieren, tienen un ídolo acariciado. Acá dice que no están dispuestos a abandonar. Todos pueden ver si lo desean. Si prefieren las tinieblas a la luz, su criminalidad no disminuirá por ello. ¿Por qué no leen los hombres y mujeres y se instruyen en estas cosas que tan decididamente afectan su fuerza física, intelectual y moral? Dios os ha dado un tabernáculo que cuidar y conservar en la mejor condición para su servicio y gloria. Vuestros cuerpos no os pertenecen. Somos administradores de este cuerpo. Pero no solamente administradores para tener una buena salud, debemos enseñar a otros, debemos preparar el camino al Señor. En el deseo de toda la gente, en la página 76 dice: al preparar el camino para la primera venida de Cristo, escuche bien, que esto es muy importante, representaba a aquellos, está hablando de Juan representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. ¿Y cómo era Juan? Era austero. Era muy humilde, muy sencillo. Se le dio una dieta especial, una vida especial en el desierto también tuvo. En la página 85 dice de Juan: Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, mi hermano. Debía ser templo del Espíritu de Dios a fin de cumplir su misión. Debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovibles frente a las circunstancias que le rodeasen, como las rocas y las montañas del desierto. Aquí muestra las características de Juan que nos representa a nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Dice que debía hacerle sentir a los hombres los requerimientos de la palabra de Dios. Debía mostrarles la perfecta justicia. ¿Cómo vamos a mostrar estas cosas si nuestro carácter es deficiente? Si nos gana un helado, por ejemplo, que recién comenté, la leche, o incluso los chocolates que pueden traer problemas de pólipos, de tumores, de cáncer, como recién dijimos. ¿Cómo, hermano, vamos a tener esta obra si nosotros no somos ejemplo? Hoy en día los placeres sensuales, los banquetes, borracheras por doquier, sobre todo ahora que viene el año nuevo.
están ocasionando enfermedades físicas y degeneración, mis hermanos. Dios va a tener un pueblo, pero Dios quiere que tú seas parte de ese pueblo especial. Y por ello es que Juan debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, dice, le sería necesario dominar sus apetitos y sus pasiones. Desde su tranquilo retiro, sigue diciendo, vigilaba él, Juan, el desarrollo de los sucesos. Claro, hay que estar atento a las profecías, a los eventos finales. Sigue diciendo, con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos. ¿Para qué? Para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Vean qué tremendo lo que hacía Juan. No solamente se iba al desierto ahí a aburrirse, dice que estudiaba los caracteres humanos para alcanzar los corazones. Debemos prepararnos no solamente para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio del que está en tiniebla, del que sufre, del que está muriendo, mis hermanos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Dios te ha puesto a ti, mi hermano, para hacer luz en el mundo. Todos los que quieran alcanzar la santidad, escuche bien, en el temor de Dios, deben aprender las lecciones de temperancia y de dominio propio. Las pasiones, los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual. ¡Qué increíble! Bueno, ya la hora ha pasado, mis hermanos. Reflexionemos, meditemos cómo agradar a Dios en todo, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro hablar, y realmente seremos entonces el pueblo que va a denunciar a la imagen, a la bestia, al falso profeta, porque decía, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es un mensaje terrible, es el mensaje que separa el trigo de la cizaña. Va a quedar bien en claro quién sirve a Dios y quién no le sirve, el que le sirve a media. Pero para eso necesitamos prepararnos. Pero confiemos, sigamos adelante, porque Dios está con nosotros, Dios está guiando a su pueblo, y ante el inevitable triunfo final de nuestro Salvador Jesucristo en su segunda venida. Así que podemos confiar. En el Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Gloria a Dios. Bienaventurado, dice la Escritura, todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. En el Salmo 48:14 señala, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gloria a Dios. Me causa, ¿no es cierto?, todo tipo de sentimientos esto, me emociono, porque que Dios nos va a continuar guiando aún más allá de la muerte, mis hermanos, qué tremendo. Gloria a Dios por esa promesa. En Mensaje Selecto, tomo 2, página 133, dice, la gran preocupación de cada alma debiera ser, ponga atención, la gran preocupación de cada alma debiera ser, ¿ha sido renovado mi corazón? ¿Ha sido transformada mi alma? ¿Han sido perdonados mis pecados mediante la fe en Cristo? ¿He renacido? ¿Estoy cumpliendo con la invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Cada uno sabe la respuesta, mis hermanos. Lamentablemente los antediluvianos no cambiaron. Lamentablemente Sodoma y Gomorra no cambió. Dios nos ayude, mis hermanos, a poner toda nuestra fuerza, todo nuestro deseo, todo nuestro corazón para agradar a Dios, para ser transformado y que no haya nada de mal en nosotros, nada en nuestra salud, no haya nada malo en nuestro carácter, mis hermanos, para que se cumpla la promesa que empezamos este mensaje diciendo, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Yo me emociono al escuchar estas palabras, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho, mi hermano, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque he aquí un poquito más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Gloria a Dios, que tú y yo podamos ser parte de este pueblo que va a ver venir a Jesús en gloria y majestad. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes nuevamente este mensaje, y que Dios les bendiga ricamente. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre, pastor. Qué lindo, ¿verdad? Cuando usted predica, pastor, usted lo siente porque lo
sienten. Ojalá que sintamos nosotros ese gran poder de Dios en nosotros. Alabado sea su nombre. Es hermoso, ¿verdad?, sentirlo. Gracias, Pastor Marco Pozo, por estar un sábado más con nosotros. Que Dios lo bendiga grandemente por esas palabras, ¿verdad?, de poder que nos ha dado a nosotros en esta mañana. Yo así lo he sentido también y me emociono también junto con usted cuando también escucho palabra de Dios. Todos los que predican, cuando predican con poder, sentimos ese gozo en nuestros corazones. Gloria a Dios. Gracias, muchísimas gracias, Pastor Pozo. Que Dios lo bendiga grandemente. Bueno, en los lugares que usted va a predicar, también a llevar ese evangelio a todos los lugares a donde usted va. Y en ese lugar en Chile también, ¿verdad?, donde usted también predica la palabra de Dios en todos los lugares. Que el Señor vaya con usted siempre. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor. Que Dios lo bendiga. Gracias. Dios les bendiga a ustedes, hermana María. Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una
Cristo vuelve, aleluya.